Néptigo Uxana Yanap Tapampi, Ucamalaki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirina Cana Yanap Tapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. La Fiscalía ratifica anulación del proceso contra exvocales del Tribunal Supremo Electoral por el caso fraude electoral. Mediante resolución, la Fiscalía rechazó la impugnación del órgano electoral plurinacional al sobreseimiento dispuesto contra los exvocales electorales nacionales. Gobierno descarta anular proyecto antilegitimación y el MAS dice que debe aprobarse hasta noviembre. La senadora Virginia Velasco reveló que la norma debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre debido a que en esa fecha arribará al país una misión de Gafilat. Choferes anuncian bloqueo de caminos a partir de la próxima semana en rechazo a la ley de ganancias ilícitas. Los choferes de la ciudad del Alto habrían otorgado al gobierno un plazo de 72 horas para la abrogación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas. El MAS anuncia querella contra Calvo por sus dichos sobre la huipala inmigrante. El jefe de la bancada del MAS en Cochabamba invitó al líder de los cívicos a leer la Constitución y cree que con sus declaraciones cayó en el ridículo. ADEPCOCA convoca marcha contra el mercado ilegal de coca de Alanes. Las 3 regionales de ADEPCOCA de La Paz convocaron a una gran marcha para este lunes 18 de octubre en rechazo al tercer mercado que abrió el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes. Golpeó con un martillo a su pareja, pese a esto la víctima retiró la denuncia. La agresión ocurrió la madrugada del pasado domingo en la zona de la Tamborada B, luego de que ambos consumieron bebidas alcohólicas y discutieron. May kutin peruntas niya na galuana yati unikam bikut ang kasi na walas ki humalikam pisa palulhama kaya tiya una kunya kiptanya kuniham tipo kaunika himar kasana ukamalikan kahamalikan kan stak paju kamarikam ukamarikam may kutin bakaluana akaw kichaw kalahatan ni. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Kosovo ang kahamarikana hawali ng unika unyencha suai polisia anti-kontrabando kusangkiri kampi ko maraki pas-paseri bisuk sangkiri markachini kampiwa chaktaw na kunyencha putiu hiwat markachina ko markuchikatana kamatua akatokita yati unika hautaraki. Nuevo episodio de tensión y violencia entre Kosovo y Serbia. Varios policías kosovares y civiles serbios han resultado heridos en enfrentamientos en el norte de Kosovo durante una operación anticontrabando. La confiscación de mercancías serbias en diferentes localidades, entre ellas Pristina y Mitrovica, fue respondida con ataques por parte serbia. La Unión Europea ha exigido el inmediato cese de la violencia y ha llamado otra vez al diálogo, que lleva patrocinando desde 2011. La policía kosovara ha acusado a los manifestantes de emplear armas de fuego y granadas de mano, cortar carreteras e incendiar vehículos para impedir a su personal aduanero realizar su trabajo. Varios muertos tras un ataque con arco y flechas en Noruega. El agresor ha sido detenido y la policía ha confirmado que actuó solo. Detenido un hombre armado con un arco y flechas causó la muerte a varias personas sin que se haya precisado la cifra exacta. Además hay varios heridos, según las primeras informaciones policiales. Los hechos se han producido en la ciudad noruega de Kongsberg.
Estados Unidos angaha markampi kumaraka Israel angaha markampi hamtaphewa machago kichawina kunga encheña Irán markanki inakampi a los que pañata komata askem tawinaka ut esnyamaki. Estados Unidos e Israel sopesan un plan B para tratar con Irán si no vuelve a las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear. Estudian otras opciones si la diplomacia falla, que podrían ir desde un aumento de las sanciones hasta acciones encubiertas o militares. Israel no descarta usar la fuerza contra Irán. Si un régimen terrorista va a adquirir un arma nuclear, debemos actuar, debemos dejar claro que el mundo civilizado no lo permitirá. Estas declaraciones se producen después de que Teherán insinuara que está listo para volver a las negociaciones indirectas con Estados Unidos en Viena. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Iti unigambi sarandi kipuniani Ministerio de Salud Uxanguine que jaltupata maricana jalokta voy a parquiwa reconocimiento askunin chawinaka parteras de mi tierra saberes que renace sutini wawa yuriri marcachina karu akunin chawinaka pokan jasawi waskini hamu panegas takagas ko yawina kampi yanap tapata marcachina karu kamaraki walho wanaka yuri apatapata sarawinaka parjana. Desde la Dirección General de nuestro Ministerio de Salud y Deportes, un reconocimiento para nuestras hermanas parteras, hermanos parteros que han venido cuidando a nuestro pueblo durante los tiempos más difíciles de la pandemia. Justamente por eso, reivindicando nuestra medicina tradicional ancestral, reivindicando nuestra identidad cultural, es que nos hemos visto en esta propuesta tan linda de reconocer esas manos sabias, ese valor, ese coraje
la medicina tradicional ancestral también ha hecho parte de la primera línea ante el COVID. Nuestra medicina tradicional ancestral ha estado ahí cuidando cuando no teníamos ni bioseguridad a un inicio de la pandemia, cuando ha iniciado esta declaratoria de pandemia y el mundo no tenía una respuesta. Aquí en Bolivia y en muchos lugares del mundo, todos hemos puesto nuestros vapores de eucaliptos, hemos empezado a consumir más alimento sano, a consumir nuestros mates, nuestros preparados naturales. Gracias a nuestra medicina tradicional ancestral, hemos acompañado a cuidar a nuestro pueblo ante esta pandemia de COVID. Y sobre todo, en momentos difíciles, cuando los hospitales estaban colapsados, cuando un sistema de salud no respondía a la población, nuestros hermanos, hermanas han estado ahí en primera línea. Durante siglos nuestra medicina tradicional ancestral nos ha estado cuidando con las diferentes especialidades, guías espirituales, parteras, parteros, naturistas, distintas especialidades reconocidas en nuestra ley 459. Y la verdad, nuestra ley dice, por competencia o por saberes tiene que haber un reconocimiento al sector de la medicina tradicional. Entonces, hermanos de la prensa, muy agradecidos por la cobertura y que jalaya la medicina tradicional. Altupata Americana, el gobierno municipal, que se niega para que haya punto de vacunación que si voy a satélite disto uno toquina, caja cine bol toquino con canjatan y si voy a yucamata marca chile que hasta la vacuna porque yo una campi uso una campi hani uso un tapajini capataki. Utilizando la estrategia de poder acercarnos más a nuestra población a partir de las coordinaciones que se hace con diferentes instituciones y en este caso con la empresa privada que nos está dando una mano, Cinebol, es que nosotros podemos acceder a un nuevo punto masivo de vacunación y llegar a la población que asiste, amas de casa, jóvenes, especialmente nuestros jóvenes, llegar con su dosis de la esperanza a partir de la apertura de este punto. En realidad todas las vacunas van a poderse dar acá, tanto para la población en general, a la tercera dosis y la vacuna para nuestros jóvenes de 16 y 17 años. Por tanto, la AstraZeneca, las vacunas que se han estado vacunando van a estar disponibles acá para que se inmunice nuestra población. Todos los días de lunes a domingos de 8 a 4 de la tarde, como en los demás puntos de vacunación. Tunigan pensar que ponían al Altupata Americana, concejal Fruya, marca Irpire, Jarinjere, que Utsispaya, Siwa, Jepactauna, como la canas que Chunaka, pasarela Placawinek, Toipina, Mayira, que Pekinchina, Caros, que Nihami, la Kauneka Ut, es Niapa, Acapocauito. Acá en la zona anexo 16 de julio, lastimosamente hemos podido observar, hay dos pasarelas en este lugar, en el ingreso a la autopista, ¿no? Y ahí hemos podido observar que estas pasarelas se están moviendo, uno, y dos, que el tema del enmallado que tiene la pasarela o las barandas también se está moviendo y cualquier rato se puede caer. Entonces los vecinos están alarmados por ello, están pidiendo que se haga una inspección de parte del Ejecutivo Municipal. Nosotros el día de hoy vamos a mandar una nota a la Secretaría de Infraestructura para que pueda hacer un informe sobre estas pasarelas. Consultar en este informe que vamos a hacer al Ejecutivo Municipal, porque no solamente son estos dos pasarelas de acá, tenemos pasarelas en lo que es la avenida Juan Pablo II, queremos saber en qué condiciones está. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Itiwinigambe Israel de Kibuniani, Procurador General del Estado, Marguerite Pérez Canencherequiu, Campes Mayu, Takpacha, opositores como el oficialismo Xanqui Nakaru, y equipo Unicas Kinhau, Teapcañapa, Zapacata, Acta Kunijamte, Opasobaicana, que comicios 2019 Maran, Takpachu, Kunegaja, Askinijama, Canenches, Niapataki. En todos los lugares, y seguimos esperando. Ustedes pueden ver acá, conmigo si me siguen, tenemos estas butacas especiales en primera fila en la Procuraduría, donde estamos esperando a nuestro invitado Carlos Mesa, a Jorge Quiroga, a Samuel Doria Medina, a Díaz Villegas, a Conade, a Eduardo Boratín, a Inés Penal, Luis Fernando Camacho, a Antonio Kumari, Comunidad Ciudadana, creemos en fe. Todos los que han dicho que hay fraude, aquí les estamos esperando. Aquí. Porque aquí tenemos que ver si efectivamente ha habido fraude y que lo demuestren. Ese informe preliminar de la OEA, que no es auditoría, ese informe preliminar que ha generado un golpe de Estado, se va a confrontar con la verdad. Y aquí los jóvenes, los que no tenemos ninguna injerencia, pues pertenecen al ámbito académico y están dando cuenta que efectivamente si ha existido una observación o de alguna manera ha existido algún tipo de fraude. Hugampiu te unigaho yan jaya si altupata markatpa si alcaldesa copa pekinjirek loktawi de kiwa machaca semáforos modernos machaca yan chawini karejama caja pantalla le tukaniwa yu kamarejama wakana kataru wakana kastur kipatane menakaru kamaraki machaca yan chawini kasut eterkini usasinwa akamata loktawi de ki. Trabajar en proyectos macro que puedan beneficiar a toda la población alteña, no solo un sector, no solamente una zona o a un distrito, no, sino a toda la ciudad del Alto. Lo ha dicho bien el Ejecutivo de Transportes. Necesitamos proyectos grandes que vayan a acabar con el conflicto vehicular. Todos pasamos por la ceja, ¿sí o no? Y el mayor conflicto en tema del transporte público han sido que nuestros semáforos no funcionaban. En la noche no tenemos luz, inseguridad ciudadana, ha habido atropellados, la familia gremial no tiene seguridad para salir a sus puestos porque hay personas indigentes o personas ajenas que van y los roban, los cogotean. Estamos trabajando en un plan integral para eso, pero queremos que trabajemos juntos. En estos meses que he estado he visto que hemos tenido un déficit económico importante, más de 340 millones de déficit. Nos falta pocos meses para acabar este año. Estoy continuando un POA que me ha dejado la señora Chapetón, donde ni siquiera ha presupuestado este tipo de proyectos que son tan importantes para nosotros. Maestro Kit Japás para municipio Xanqui Negado, Octaway, Abjarequiwa, herramientas de trabajo, con Imana, Picota, Paluk, Ampia, Kayanaka, comunarios Kaisa, Miluni, Bajo Xanqui Negado, Acadicito 13 Toquina, Okamatas, Kinijama, Yamanjasina, Desarrollo Productivo y en Chawiru, Kamaraki, Aski, Pojawinegado. Estamos haciendo la entrega del agrofil, que vamos a hacer en su totalidad de la carpa. Vamos a hacer otras renovación con nuevos agrofiles. Vamos a hacer la entrega de herramientas también para mover la tierra, pala, picota y también para hacer el deshierve correspondiente, los chiquititos chuntillos, como se dice. También estamos haciendo la entrega de 2 regaderas para hacer el mantenimiento, para donde lo que se va a hacer también el cultivo de sábano. Aquí también tenemos una semilla y va a ser las cintas adhesivas que tiene que también correspondiente al carpa solar. Han cumplido ya con lo que se ha comprometido. Yo quisiera pues dar trabajo al Consejo Educativo que cumpla, porque la comunidad es harto, ¿no? Somos 170 afiliados y tenemos costumbres para trabajar un año comunal. Yo quisiera pues trabajar juntamente con el Consejo, comprometer, como ha dicho el hermano Yersinho, vamos a cumplir,
que traigan las semillas. Se les agradece por hacer la liga agrofil para cambio solar, entonces porque... La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ida kuya kana karwa ka wakcha tuk tawa kanyari ko digam te pakaw ni ka hut ka gampe sala wa khasene ar mantiu ku tani tas kanu gampe ya kayete woni gampe humana gampe chika hisnya taki. La Fiscalía ratifica anulación del proceso contra ex vocales del Tribunal Supremo Electoral por el caso fraude electoral. Mediante resolución, la Fiscalía rechazó la impugnación del órgano electoral plurinacional al sobreseimiento dispuesto contra los ex vocales electorales nacionales. El gobierno descarta anular proyecto antilegitimación y el MAS dice que debe aprobarse hasta noviembre. La senadora Virginia Velasco reveló que la norma debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre debido a que en esa fecha arribará al país una misión de Gafilat. Choferes anuncian bloqueo de caminos a partir de la próxima semana en rechazo a la ley de ganancias ilícitas. Los choferes de la ciudad del Alto habrían otorgado al gobierno un plazo de 72 horas para la abrogación de la ley de legitimación de ganancias ilícitas. El MAS anuncia querella contra Calvo por sus dichos sobre el Huipala inmigrante. El jefe de la bancada del MAS en Cochabamba invitó al líder de los cívicos a leer la Constitución y cree que con sus declaraciones cayó en el ridículo. ADEP Coca convoca marcha contra el mercado ilegal de coca de Alanes. Las 3 regionales de ADEP Coca de La Paz convocaron a una gran marcha para este lunes 18 de octubre en rechazo al tercer mercado que abrió el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes. Golpeó con un martillo a su pareja, pese a esto la víctima retiró la denuncia. La agresión ocurrió la madrugada del pasado domingo en la zona de la Tamborada B, luego de que ambos consumieron bebidas alcohólicas y discutieron.
internet tigo uksana yanap tapampi. Ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa. Aka wakichawi uñañista yawaitana.